¿Todo bien? Perfecto. Entonces, hoy domingo, día 20, ya estamos en el mes 9, nuestra novena live de este año. Y vamos a comentar por ahí, hoy, bueno, por aquí y por ahí es domingo, más relajados, todos podemos estar mucho más relajados. Frente a este tema que vamos a hablar hoy, de si todo es amor o todo es miedo. Me gustaría que enfocásemos. Se escucha bien, Silvia, perfecto. Gelines, bienvenidos a todos. Entonces, como vamos a... Es un tema bastante profundo y bastante que la verdad que coge muchos aspectos y me gustaría que lo podamos profundizar bien, pero me gustaría que fuese una live muy interactiva, es decir, que os permitáis, si queréis, abrir a debate lo que estoy comentando y que podamos profundizar en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que me gustaría comentar es una frase. La frase que para mí reduce si todo es amor o todo es miedo, ¿vale? O tenemos amor o tenemos miedo. Para mí se basa en la siguiente: si duele, no es amor. Entonces me gustaría que vosotros pensaseis ahora qué es lo que sentís cuando escucháis esta frase, cuando escucháis que si duele, no es amor. Voy a colocar aquí el micro, a ver si se escucha mejor. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pensáis cuando yo digo esa frase, si duele, no es amor? Me gustaría que lo vayáis comentando cuando queráis, ¿vale? Pero para mí esa frase, ¿por qué la comparto con vosotros? Porque fue una frase que yo defendí hace más de unos 8 o 9 años. Yo defendí esa frase, si duele no es amor. Y era una frase que me producía mucho debate, muchas discusiones con gente conocida y querida. Tal vez en una parte de mi proceso en el que yo quería convencer al otro de lo que yo estaba descubriendo, en el que yo quería decir a la gente, oye, que hay otra forma de vivir, y mi forma explosiva era compartirlo y querer convencer a los demás de ello. Y lo expresaba así, le decía a la persona, no puedes estar feliz, estás sufriendo. Si estás sufriendo no es amor. Durante unos 8 años yo decía esa frase, y hará unos 2 años yo escuché esa frase en una charla de un gran amigo que para mí es un gran mentor y un gran sabio. Y cuando la verbalizó que todo se resumía en que si duele no es amor, yo lloré en silencio. Al principio lloré en silencio pensando, caray, qué forma bella de descubrir internamente que ahora que ya no me importa convencer a nadie y solamente quiero compartirme y contar mi verdad a quien le pueda interesar, llega alguien y verbaliza esa frase, ¿no? Dicen que el alumno está preparado, el oído del alumno está preparado para el maestro. Las palabras sabias, ¿no? Llegan al oído cuando estás preparado y no antes. Pero para mí hace 2 años fue la materialización de que mi camino interno era el correcto. ¿Y qué ocurre? No es que necesitemos un reconocimiento externo, pero como estamos acostumbrados a ello, muchas veces necesitamos esos apoyos externamente para entendernos internamente. Entonces, para mí, el método emocionativa se basa mucho en esa frase y me pareció maravilloso en ver que otra persona y otras energías también se apoyaban en el mismo concepto. Y por eso, cuando pensé en la live de hoy, de hablar de que todo es amor o miedo, me venía claramente esta frase. Y es sobre ella que voy a hablar y a responderos a todas vuestras preguntas. ¿Ok? No sé si queréis ir comentando algo de lo que pensáis o sentís cuando... Hola, perfecto. Aquí dice Silvia que si te hace sufrir, si te hace llorar, si te hace estar todo el rato enfadado y reprochando, no hay amor sano, porque el amor no duele. ¿Ok? Vale. Pero ¿qué ocurre? Cuando lo vemos así, cuando lo llevamos al extremo, parece lógico. Pero muchas veces las personas lo que me comparten es, sí, pero yo amo profundamente a mi hijo y mi hijo es muy rebelde y no me escucha y me hace sufrir. Pero eso no significa que no sea amor.
Otras personas en pareja también me dicen es que yo amo profundamente a esa persona, lo que pasa que él es muy infiel, entonces mis celos son brutales y yo sufro muchísimo por mis celos, pero eso no significa que no sea amor. Hay gente que dice, yo amo a mi hija muchísimo, por lo tanto la protejo, la sobreprotejo, la cuido para que no le suceda nada. Y, y esto también es amor. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Muchos de vosotros, tal vez algunos sí, otros no, no sé, pero muchos de vosotros al oír la frase, si duele, no es amor, os sentís juzgados en vuestra forma de amar. Entonces, la mayoría de las personas a las que yo compartía la frase, si duele no es amor, o bien se sentían irritadas, o bien les molestaba, le parecía que era una prepotencia pensar que era como que yo decía que yo sabía amar y ellas no, o bien les dolía, o bien automáticamente decían sí, esto es así, entonces se desvalorizaban por no saber amar. ¿Ok? Y no se trata de eso esta frase, realmente todo lo contrario. Se trata de entender que la forma que tenemos de amar la apoyamos en el dolor y en el sufrimiento y que muchas veces pensamos que para amar a alguien, si no es a través del sufrimiento, para crecer y evolucionar, solamente puede ser a través del dolor. Y realmente no es así. Realmente el sueño en el que vivimos es que no necesitamos sufrir, no necesitamos el dolor para llegar a ser felices. No necesitamos nada de lo que vivimos, porque tenemos el todo dentro de nosotros. Esa dualidad de amor o miedo se queda difusa en cuanto más evolucionamos dentro de nosotros mismos. Pero realmente no es que cuando nosotros nos despertemos en un lenguaje más espiritual o consciente, lleguemos al amor. Cada paso ya es amor. Entonces, el entender que los juicios que colocamos sobre cómo amamos y sobre el amor, mientras nos duelen, forma parte de nuestro ego, forma parte de las programaciones que nosotros queremos cambiar, que nosotros estamos cuidando. ¿Ok? Entonces, es muy diferente de un juicio. Si cada uno de vosotros al escuchar esa frase ha sentido un juicio hacia uno mismo o una desvalorización por no saber hacerlo o por sentir que no sabemos amarnos, estamos en el camino, todos estamos. Lo primero que tenemos es que aprender a amarnos para poder después llevarlo, ¿no? Entonces, voy a seguir divagando un poco, filosofando con vosotros sobre esta frase, porque para mí es el eje principal en el que me apoyo. Además del otro no existe, es esta frase, si duele no es amor. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de ego y de amor, muchas veces pensamos y seguimos con el juicio. ¿Por qué? Porque estamos comparando, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El primer acto de amor que hacemos ya es nacer. Cuando nosotros nacemos, estamos dando la oportunidad, a través de nuestro proceso de evolución y de aprendizaje, a la cura de un montón de situaciones que yo puedo trascender, ¿vale? Entonces, mi propio aprendizaje es el amor que yo coloco y mi aprendizaje es el amor que yo tengo a los otros para poder salvar estas emociones y colocar mucha luz sobre esas emociones e informaciones. Entonces, mientras estamos en el dolor, estamos en el ego, pero eso tampoco es malo porque forma parte de nuestro camino. El problema son los juicios que colocamos en ello. El problema es querer amar sin limpiar a fondo las emociones que siempre hablamos. Es que siempre voy a terminar cayendo en lo mismo. El aprendizaje pasa por la información que está en nuestra emoción oculta. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces las personas me dicen, sí, Rocío, pero yo no puedo decirlo esto a mi madre, o yo no puedo separarme de mi marido, porque no puedo separarme de mi marido porque no entendería. Y no se trata de si te separas o no. Se trata de darle la oportunidad al otro que te acepte como tú eres, auténtica. Cuando tú te muestras como tú eres, el otro puede quedarse o no. El problema es cuando queremos que él se quede siendo como yo soy y a él no le gusta como yo soy porque no vibra en la misma información. Y a él solamente le gusta una parte de mí, que es esa parte que yo estoy mostrando pero que no soy yo, por ejemplo, ¿no? Consigo explicar lo que quiero decir. Entonces, el problema de base es las creencias y conceptos que nosotros tenemos sobre el amor. ¿Qué es amar a mi hijo? Decirle que sí a todo. ¿Qué es amar a mi madre?
someterme a lo que ella me diga y a sus miedos, o hacerle ver la información que ella no consigue entender y poder vivirla de una forma diferente. Entonces, realmente esta es la cuestión. En vuestra realidad, en vuestro día a día, ¿dónde estamos? En qué situaciones estáis sufriendo y creéis que es por amor? Sería bueno poder profundizar sobre esto, porque realmente esto es otro de los caminos más directos que os va a llevar a una realidad si conseguimos verlo. Es decir, conseguimos ver qué es lo que queremos decir cuando amamos. Y no es un juicio sobre el amor, no es que améis mal, no es que no sepáis amar, no es que no sepamos amar. Simplemente es el aprendizaje al amor incondicional del que nosotros venimos y somos, y que en este plano solamente vamos a vivir en parte, no vamos a vivir plenamente, pero estamos caminando a eso. Pero eso significa que aquí solamente tengamos una parte, tampoco, porque cada paso tiene la totalidad, como el holograma que somos. Entonces, el descubrirnos y el permitirnos y el relajarnos también en un proceso de autoconocimiento, de que, ok, me estoy descubriendo, me estoy conociendo, voy profundizando para saber quién soy y a partir de ahí poder entender, ¿vale? Bien, no sé si allá hay algunas respuestas. Dice Rosy que hay una frase que siempre se ha dicho que bien te quiere te hará llorar. Entonces son creencias en el punto siguiente. Es decir, cuando escuchamos esa frase de quien bien te quiere te hará llorar, ya son condiciones y creencias de cultura que nacemos para ello. En esta parte hay una parte que sí, es, como todo es dual, y la gran dualidad es el amor y el miedo. Entonces todo lo que entre ahí, todo lo que vamos a hablar va a tener sus dos partes, ¿no? La parte amorosa y la parte del miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Sí es cierto que yo defiendo que quien te ama te dice lo que debes escuchar, que quien ama habla. ¿Por qué? ¿En qué sentido yo lo defiendo? Lo defiendo en el siguiente sentido, es decir, si yo tengo una persona que yo sé que debe hacer un cambio en su vida o debe tener una acción que no va a ser fácil en un principio, pero que la va a llevar a un gran cambio, incluso muchas veces a una cura, no solamente física, sino una cura interna. Yo puedo decidir callar para protegerla, en comillas, de ese dolor, o puedo decidir hablar. Cuando yo decido hablar, lo puedo hacer de dos formas. De una forma amorosa de acompañamiento, en el que la persona no le gusta lo que escucha, pero se siente acogida y sabe que ese es el camino que tiene que hacer y necesita su tiempo, o necesita su proceso, o puede hacerlo en ese momento. Pero el acompañamiento y la acogida es decir realmente lo que uno siente sobre esa situación, o la verdad de lo que ve. Y otra cosa es juzgar a la persona por no estar viéndolo, son cosas diferentes. Cuando yo acompaño al otro y le digo, oye, tus pasos o tu proceso va por aquí, no la estoy juzgando porque ya no esté escogiendo ese camino, ni que porque no lo llegue a escoger. Simplemente es esto lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Es lo que yo puedo aportar. La elección queda con la persona. Entonces, normalmente, en el momento que esto ocurre en una consulta como un terapeuta y un consultante, parece que se entiende y a veces hasta sí se transfiere esa emoción de no conseguir o esa rabia que la persona tiene, se transfiere a quien acompaña, ¿vale? Cuando esto sucede tomando café entre dos amigas, como hacemos Maribel y yo, cuando sucede, ¿no? Tomando un café, la persona que lo recibe puede incomodarse y sobre todo si el proceso es fuerte. En mi caso, que en varias ocasiones he acompañado a amigos, en el momento en el que tienes que decir el paso que tiene que dar y la persona, por lucha interna, por resistencia y por el proceso propio de cura, se resiste a escuchar eso y no quiere. Desde mi punto de vista hay dos opciones. Desde la persona que habla hay dos opciones. Hacerlo por amor a uno o hacerlo por amor a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú le hablas a la persona y le dices lo que realmente sabes que tiene que escuchar, aún corriendo el riesgo de perder a esa persona, tú no te estás poniendo como primera opción. Tú te estás poniendo como la persona que tiene que decir una información
porque ama mucho y la otra debe escuchar, aun con el riesgo de perderla. Pero en la mayoría de las relaciones que tenemos como madres e hijos, amigos, hermanos o gente que amamos, entramos en el juego de no decir completamente, lo decimos, lo dejamos caer, siempre desde el juicio, porque estamos colocando en ese momento un juicio, porque el otro no lo está viendo. A veces hasta lo decimos entre otros hermanos o entre los amigos y no se le dice a esa persona directamente. Ahí ya hay un juicio, ya no hay una entrega. Y el problema es que no se dice por miedo a perderle. Entonces, cuando yo no le digo algo a una persona por miedo a perderla, yo me estoy colocando a mí como prioridad de mi miedo de pérdida de esa persona. No estoy colocando el amor que yo tengo a esa persona y sí estoy colocando el miedo a perderla. Por lo tanto, yo me estoy colocando en primera opción cuando realmente el proceso y el amor es incondicional y tú tienes que entregarlo de una forma de no esperar de cambio. Tú puedes llegar a perder a esa persona porque no te entiende, hasta te puede seguir atacando. Hay casos para mí de personas que amo que no consiguen hablar porque hay como una rabia hacia mi persona. Y yo la mantengo, no puedo tirarla porque sé que esa persona no está preparada todavía en este momento, porque retirar la rabia y entrar en ese proceso también produce síntomas de cura que pueden tener como un síntoma físico final. Entonces, desde mi conocimiento, desde mi interior, entrego esto desde el amor para dejar a la persona no pasar por el proceso antes de tiempo, por ejemplo. Podría ser uno de los ejemplos. Entonces, el entender desde qué punto yo estoy haciendo esto y el entender que tal vez cuando yo ame a una persona, durante un proceso esa persona tiene que enfrentar sus miedos, sus tristezas, sus rabias, sus ascos más profundos. Y todo bien. Lo importante es dónde tú estás para transmitir esto, para acompañar a esa persona en ese punto. La persona no quiere escuchar, pero ¿cómo tú puedes acompañarlo? Entonces, ese que bien te quiere te hará llorar. Yo lo llevo a este punto. En el momento de que las verdades, estamos acostumbrados a un trato superficial. Entonces las verdades muchas veces no son entendidas, y menos si llevan juicio. Pero en la cultura que vivimos casi siempre se apoya más en un proceso de culpa, de juicio, de hacer sufrir al otro, de que tiene que entender a base del sufrimiento, y tiene mucho a ver con creencias religiosas dependiendo de cada país. ¿Ok? Angelines también dice, mi abuela me dijo una frase parecida hace 20 años por una relación. Ese día yo entendí que con esa persona no debía seguir. Ella dijo, si te hace sufrir. Exactamente, es decir, ahí en esta frase que las abuelas y las madres dicen de deja a esa persona que te hace sufrir, no es la persona que te hace sufrir. Entonces hay la sobreprotección de la abuela para no enfrentarte a una situación, ¿vale? Tendremos aquí una sobreprotección materna que es protegerte para que no te suceda nada, pero si no te sucede nada no creces. Por lo tanto, tú necesitas entender lo que te está sucediendo internamente, tú necesitas poder adentrarte en ese espacio y observar qué sucede y cambiarlo en ti. Por lo tanto, si ese amor no duele, cuando yo digo esta frase, es que es el camino de decir, si me está doliendo, no estoy en el amor. Si yo estoy frente a una situación y esa situación me duele, todavía no he llegado a curarla. Entonces, esa frase para mí es oro, en el sentido de que me enfrento a cualquier situación, me posiciono frente a cualquier situación y la observo. Me está produciendo alguna emoción, me duele, me da rabia, me da miedo, me da tristeza. Entonces, todavía no conseguí curarla, todavía no estoy en la esencia de esa información. Estoy en el miedo, en algo que yo tengo todavía que trascender. Porque cuando estoy en el amor, yo voy a llorar, sí, pero son lágrimas de emoción. Son lágrimas de esa emoción que sientes profundo, de sentir lo que realmente somos el ser humano, que es un amor profundo, un amor maravilloso, que somos desde que nacemos y que nos olvidamos de ello a través de las diferentes programaciones, de las diferentes informaciones y de las diferentes identidades que cogemos a través de nuestro personaje. Entonces, cuando dentro de ese personaje te puedes parar y puedes observar y puedes decir, me está doliendo, en qué forma me está doliendo, y puedo ir hacia adentro para observar que todavía hay algo en mí sin curar, puedo ir integrando
el ego y la sombra en mí a través de saber que todavía no he llegado al amor. ¿Ok? Entonces, si os fijáis, Silvia dice, mi abuela de Alemania decía, donde hay un querer, hay un camino. Y esa frase la llevo siempre conmigo. Linda esa frase, donde hay un querer, hay un camino. Bonita. Realmente, cuando tú quieres algo, tienes un camino, un caminar, cuando tú quieres a alguien también. Pero para mí la diferencia o la confusión interna de casi todos los procesos que acompaño es el juicio que existe sobre qué es amar. Y cada uno de nosotros lo vive de una forma diferente, filosofamos de formas diferentes sobre el amor. Y todo está bien, lo que estoy compartiendo con vosotros no es una verdad absoluta. Había gente que me decía, eso es mentira, porque yo amo mucho, porque no puedes juzgar mi forma de amar. No tiene nada que ver con juzgar tu forma de amar. Yo entiendo que la persona ama a esa persona por la que tiene celos inmensos y no consigue materializar el amor. Yo entiendo que una madre sufre por un hijo cuando lo ve que se pierde o en la adolescencia o que puede pasar por tema de drogas o alcohol. Pero lo que quiero decir con esto es cómo amamos, desde qué punto amamos. Porque cuando amas desde la parte incondicional, en el aprendizaje de amar así, entendemos que no podemos pensar en nosotros en el momento de amar y sí en el otro. Que lo primero que tenemos que entender es que es un camino en el que lo primero que tienes que hacer es respetar profundamente el proceso del otro, porque en el momento en el que consigues respetar cómo piensa el otro, cómo ama el otro, cómo decide el otro, empiezas a amarte a ti mismo, a decidir por ti mismo, a tener tu propia realidad sin la necesidad de convencer a nadie. Muchas veces cuando queremos convencer a alguien, cuando queremos decir que esa es nuestra verdad, es en el fondo una necesidad de reconocimiento interno de que eso es así. Cuando buscamos el reconocimiento externo, estamos intentando convencernos de que estamos 100% convencidas nosotros mismos de lo que estamos diciendo. Entonces necesito convencer allá afuera, no entiendo lo que el otro no entiende, pero realmente lo que el otro no entiende no deja de ser aquello que yo aún no integré. ¿Ok? ¿Consigo explicarme por ahí? Lucía dice, no decimos por miedo a hacer daño a la otra persona y también por miedo a perderla. Ok, es eso lo que estábamos hablando anteriormente, en que cuando yo no hablo una cosa, tengo que, no lo hago, y ahí es donde viene ya este juego de palabras, ¿no? De amar o miedo. A ver un poquito. Cuando yo no digo al otro por miedo a perderlo, no lo digo por amor al otro, lo digo por miedo a la pérdida. Por lo tanto, si todo es amor o miedo, en el momento en el que yo no me expreso por miedo a pérdida, estoy en el miedo, no estoy en el amor. Cuando yo no le digo nada por miedo a hacerle daño, pero yo estoy observando que él se está haciendo daño. Porque que no lo observe, que no lo vea, que no lo viva, que no se lo permita, no significa que no sea una realidad. No significa que no esté materializado en su vida. ¿Ok? Otra cosa es lo que pueda suceder o lo que yo pueda intuir. Y otra cosa es lo que está materializado en la vida de una persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la otra persona recibe y tú que la amas, te callas, estás dejando que ese ego o la parte de sombra de ella se materialice cada vez más en su vida. ¿Ok? Sin embargo, cuando tú tiras tu miedo a la pérdida y actúas solo desde el amor y tiras tu miedo a hacer daño, tú no puedes hacer daño al otro. Tú puedes compartir con el otro una verdad. Entonces, cuando tú hablas desde el miedo a hacer daño, hablas desde un miedo, por lo tanto desde tu ego, y lo que estás provocando es más miedo en el otro y también más ego. Vibramos, es vibración. Es cuando se habla de que nosotros estamos, cuando creo que lo compartí con vosotros en alguna ocasión. Cuando yo deseo mucho algo y quiero mucho algo, estoy colocando mi fuerza en el querer
y por lo tanto en el deseo, y por lo tanto en querer materializar una cosa que normalmente es desde mi ego. Porque si fuese desde mi ser, yo sabría que ya lo tengo. No necesito desearlo, no necesito quererlo para materializarlo. Ya está en mí, yo tengo todo. Entonces, cuando yo me apego a un resultado y quiero mucho algo, realmente lo que estoy es materializando parte de mi ego desde el miedo a la pérdida de eso. Entonces, estoy vibrando en el miedo a perderlo. No estoy vibrando en la confianza de ya tenerlo. Si yo como ser completo que soy, ya sé que ya tengo todo, que la abundancia es mía, no necesito el apego para desear algo. En el momento en el que yo vibro en el deseo, estoy vibrando realmente en el miedo a la pérdida. Y cuando yo tengo miedo a la pérdida, ¿qué materializo? Pérdida. ¿Ok? Entonces, un poco esto es lo mismo. Cuando yo tengo miedo al hacer daño al otro, yo ya estoy vibrando en la carencia del otro, en la necesidad del otro y en el miedo a mi pérdida del otro. ¿Okay? Por lo tanto, yo no estoy vibrando en amor. Pero si alguien me escucha diciendo esto, muchas madres, abuelas dirán, no, pero ¿cómo así? Si yo amo mucho a mi hijo, pero tengo miedo a perderlo. Tengo miedo a que se enfrente a mí. Tengo miedo a que no me quiera. ¿Vale? Entonces, todo es amor o miedo y el amor del que estoy hablando, del ser, tiene ciertas diferencias en esa connotación con el ego, ¿no? Entonces, estaba hablando que el primer paso para saber que estoy en ese camino de aprender a amar incondicionalmente dentro de estos pasos, en este nivel del mundo que podemos tener, sería el primero el evitar totalmente el querer controlar el proceso del otro o el querer convencer al otro de algo. Primero, respetar que mi verdad no tiene por qué ser la suya. El segundo paso sería el no reconocimiento. No tengo que esperar que me entiendan, que me alaben, ser reconocida por la información dada. Simplemente es algo que tú tienes que hacer y con lo que tú vibras y con lo que tú transmites, pero no tiene por qué ser ni entendido ni reconocido. Entre otras cosas porque cuando es tu verdad tú la compartes, pero no necesitas convencer a nadie. ¿Okay? Un tercer paso, por hablar de pasos, una de las en el camino del tercer paso del camino de ese aprendizaje es abrir banda totalmente del resultado. No esperar reconocimiento, no esperar aceptación y abrir mano también de ese resultado, el desapego. Cuando tú te desapegas, no tienes miedo a perder. Por lo tanto, el entender que muchas veces para amar tú puedes estar al lado de la persona, puedes estar a miles de kilómetros, puedes estar en silencio, no volver a hablar con esa persona, pero eso no significa que el amor no sea puro y verdadero y que no sea eso lo que tiene que ser vivido por la persona y por ti para poder amar realmente. Entonces, se caen mucho de la estructura. Parece que para amar yo tengo que estar 24 horas al día, para amar me tiene que entender, tiene que ser de la forma que yo quiero, pienso en mí, en mi miedo a perder a la persona antes en la evolución de la persona. ¿Ok? Entonces, llevarlo, si queréis, claro, cada uno de vosotros, para entender dónde es amor y dónde es miedo, y nuestra forma de amar, y entender también que todo lo que se produce a nuestro alrededor no deja de ser una cura constante de nosotros mismos. Por lo tanto, el acto de amar no deja de ser egoísta. Porque cuando tú amas realmente a los otros y te entregas, tú estás curando una parte de ti, te estás amando a ti y estás en el amor propio. Entonces, la dualidad, los extremos del amor propio y el amor egoísta se funden en eso cuando eres capaz de entender que todo lo que haces para los demás lo haces para ti mismo. ¿Qué ocurre? Que no puedo perderme en esa entrega hacia los demás sin tener un concepto claro de quién soy yo y quién es el otro. Aunque el otro no exista y el otro me sirva de referencia para apoyarme, llega un momento en el que yo necesito entender qué es del otro y qué es mío
para poder avanzar. En el momento en el que yo me conozco perfectamente a mí mismo, sé cómo siento, sé cómo soy y sé cómo la parte limitante que tengo en esta vida, como con esta identificación que se ha materializado, y sé mis límites, por lo tanto también sé de mis emociones. ¿Se entiende esto? Me dice Silvia, muchas veces cuando vibras en el miedo, por miedo a perder, lo pierdes. No, normalmente eso sucede así. Es decir, eh, porque no es que tú pierdas a la persona, no es que tú pierdas a la persona o a la situación. Muchas veces, ¿qué es perder? ¿Cómo hablaríamos de qué es para vosotros perder? ¿Qué dirías para vosotros que es perder? Porque muchas veces, eh, cuando nosotros pensamos que, por ejemplo, yo puedo perder a esa persona si yo digo alguna cosa, ya la he perdido, la esencia de esa persona. Yo me estoy relacionando con el miedo de esa persona. Yo me estoy relacionando con la identidad que esa persona materializó. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo miedo a perder algo, ya he comenzado a perderlo. Porque estoy conectada al miedo y por lo tanto ya no está en su totalidad. Estoy apegada a una parte de un reconocimiento o de una situación o de una persona que me está dando algo, pero que no es su totalidad. Por lo tanto, sí, siempre que yo vibro en miedo a perder, termino perdiendo. Pero muchas veces la confusión no es que cuando yo sé que yo tengo miedo a perder, ya estoy en el camino, porque ya me doy cuenta de que tengo un apego. Lo importante es entender o ver o conseguir observar cuando yo digo que eso es amor, ¿vale? Cuando yo digo que no, pero es que, no sé, me gustaría que lo llevaseis a vosotros, o yo no puedo, yo quiero proteger mucho a mi hijo y por lo tanto no lo dejo ir a estudiar a otra facultad o no dejo que salga con los amigos porque lo estoy protegiendo para que él esté bien. Realmente tú estás con miedo que suceda algo y lo quieres en casa, por lo tanto es más cómodo para ti que él no se experimente, que él no se arriesgue porque tú tienes miedo a perder, pero realmente ya estás perdiendo. En ese momento lo difícil es decir que eso no es amor, que eso es miedo a perder. Y ahí es donde está la gran diferencia. Cuando yo observo que tengo miedo a perder, normalmente la reacción de cuando yo tomo conciencia de que lo que estoy haciendo es por miedo, es retirarme. La gente quiere amar. Una de las cosas más importantes que debemos hacer en cualquier proceso es entender que el otro no sabe hacerlo de otra forma. Y no es que no sepa amar, es su forma de amar. Pero dentro de su forma de amar, él es consciente o ella es consciente de la totalidad de que no está en el amor, sino que está en los miedos mundanos o humanos de pérdida. ¿Ok? Preguntas de Instagram. Angelines había respondido que sí, que totalmente, que parece que sí, totalmente, todo es amor o miedo. Y hay otra respuesta en la que dice, antes era puro miedo, ahora se está transformando en amor. Ok, entonces, ante esa pregunta, ante esa respuesta de antes era puro miedo y ahora se está transformando en amor, para mí todo es amor, porque todos somos esencia, por lo tanto nuestra esencia es amor. Se materializa miedo en nuestra dualidad de separación, cuando nosotros nos sentimos separados de la fuente, que la fuente no deja de ser esa esencia y ese ser divino que somos interiormente, esa chispita que está dentro de nosotros con esa conexión. Entonces, realmente para mí todo es amor, nos perdemos en el miedo hasta volver a entender qué es lo que somos, en esencia, que es amor. Y la dualidad la proyectamos en este plano. No sé si en otros planos se proyecta así, en varios estudios de la evolución a nivel espiritual, tanto a nivel espírita kardecista como otros estudios de Umbanda, lo que se defiende es que sigue habiendo jerarquías al salir de este planeta, sigue habiendo una evolución hasta conseguir llegar a la fuente, estamos en un constante aprendizaje.
tanto en este plano como en otros planos, ¿vale? Pero realmente la esencia de lo que somos, nuestra base de lo que somos, es el amor, ¿ok? Nos perdemos en el miedo y nos perdemos ¿para qué? Para evolucionar, es decir, que forma parte del amor también. El miedo no puede existir, el miedo no puede existir si realmente no tenemos esa separación. Entonces el miedo no deja de ser la separación de nosotros mismos, nuestra proyección como sombra. De ahí la importancia de que el camino de aprendizaje, de autoconocimiento, pasa por integrar esa sombra, porque realmente es lo que nos separa de lo que somos. Cuando yo consigo integrar mi sombra desde ese amor, desde el no juicio, cuando no tengo juicio o no tengo comparación, que es un juicio, ya no estoy en la dualidad, por lo tanto estoy más cerca de mí, desde la aceptación de lo que es decir, si yo tengo que caminar esos pasos, vivir esos pasos, es porque forman parte de mi evolución y los acojo porque es lo que me desconectó de mi camino y me vuelve a conectar, por lo tanto ese camino es el que tengo que transitar para mi evolución, el aceptar ese camino como aprendizaje, el aceptar el amor en cada paso, me va a hacer evolucionar más rápidamente, o por lo menos más conectada conmigo mismo, con mi esencia, y la importancia de la espera de no esperar externamente el reconocimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo quiero convencer a alguien de que cambie, en el momento en el que yo quiero decirle al otro que él no está despierto y que yo sí, que yo soy más zen o no, lo que estoy provocando con esto es un juicio y por lo tanto estoy en el miedo y no estoy en el amor. ¿Ok? Volviendo a la frase de si duele no es amor, ¿qué pensáis? ¿Hay algún comentario por aquí sobre esto? Detrás del miedo siempre hay amor, aunque a veces cuesta verlo, me dice Olga. Para mí es que el miedo no deja de ser una expresión del amor, de nuestra separación. Es decir, nosotros necesitamos estar separados para un aprendizaje en este plano y tal vez en otros, pero en esencia es por amor que lo hacemos. Y esto yo lo apoyo mucho. Esta semana escribí sobre las mascotas en el blog. Y otras semanas escribo también sobre los hijos, ¿no? Sobre cómo nuestros hijos nos somatizan y nos dan la solución de nuestros problemas emocionales hasta que llega la adolescencia, que comienzan un poco su camino y que arrastran con ellos o llevan con ellos todo aquello que no conseguimos los padres entender emocionalmente o integrar como sombra nuestra, ¿no? Por tanto, eso es un acto de amor. Para mí el nacimiento, la vida en sí, es el mayor acto de amor que nosotros tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuando acompaño casos y veo que la enfermedad es somatizada por un hijo o por un animal, es decir, que la información que el dueño tiene o que la madre tiene o el padre tiene se materializa físicamente en el hijo normalmente siempre se dan casos en los que son enfermedades o síntomas en reparación, que el cuerpo está reparando una información, no se dan en activo. Eso hablamos en otros momentos, hoy es imposible abordar ese tema con más profundidad. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el que yo me conecto con esa situación y yo veo claramente el acto de amor que ese ser como ser produce, porque él se está conectando a dar una solución por amor, biológicamente a la madre y también por amor. Es decir, yo nazco y me materializo en un cuerpo sabiendo que hay un proceso de aprendizaje, pero que al mismo tiempo ese proceso va a liberar no solamente a mí, sino a miles de personas y de personas encarnadas y desencarnadas, es decir, de personas que están en este plano tierra viviendo conmigo y algunas que ya no están, como pueden ser mis ancestros o el linaje que va a venir después de mí en esa familia. Entonces, para mí ya es un acto de amor. Por lo tanto, detrás de todo miedo existe el acto de la concepción, el acto del momento supremo de nosotros conectarnos y entrar en este planeta como un acto de amor. Después nos podemos perder en identidades, en sombras y en egos, pero detrás de cada sombra hay amor. Por tanto, cuando yo
me enfrento cara a cara con mi sombra, y enfrentar no desde la lucha y resistencia, sino que enfrento la realidad de quién soy, la atravieso, la integro en mí, automáticamente conecto con el mayor acto de amor. Por lo tanto, no puede haber amor sin miedo. No puede haber miedo sin amor. ¿Puede haber amor en estado puro? Sí, en este plano. Yo creo que es una vibración muy, muy elevada para este plano energético. ¿Ok? Pero sí vivimos grandes, todo lo que se realiza aquí, todo lo que se produce, por detrás existe amor. Entonces, hasta en hechos muy abominables, en hechos que podemos juzgar cualquiera de nosotros automáticamente, porque son situaciones muy duras, experiencias duras, asesinatos, diferentes cosas. Hay un acto de amor porque hay un acto de limpieza de una realidad anterior. Yo puedo conectarme con esa realidad anterior y volver a la esencia, porque realmente nos estamos materializando para hacer una cura de información que está en la sombra, que está desconectada de quien yo soy, para llevarlo hacia esa conexión. Por lo tanto, somos amor en estado puro. En cada acto hay amor. ¿Ok? Me gustaría saber, hay aquí una pregunta. Angelines dice, cuanto más consciente eres del miedo, más te acercas al amor. Es que yo creo que fíjate, al leer la pregunta, cuanto más consciente eres del miedo, más te acercas al amor. En el momento en el que eres consciente, te das cuenta que el miedo no deja de ser una proyección de aquello que tiene que ser curado. Cuando tú ves esos miedos como la oportunidad de aprendizaje, deja de ser miedo. Por lo tanto, es amor. Necesitamos el miedo por el plano en el que vivimos y nuestra dualidad, por nuestra separación. En este momento es nuestro perfil de aprendizaje. Por lo tanto, cuando lo ves así, te das cuenta de que no es miedo, de que es amor, de que hemos venido a transformarlo. En el momento en el que tú te permites vivir tus miedos, experimentarlos, desde la profundidad del ser que eres, empiezas a estar más cerca del amor incondicional, del amor sin juicios, del amor sin esperas, que tanto hablamos pero es curioso porque hablamos como si fuese imposible alcanzar en este plano hasta esto, pero somos la esencia, es nuestra esencia. Entonces, para mí es muy difícil. Yo iría un paso a más, es decir, en consultas cuando acompaño a las personas, la cura viene de trascender ese miedo, de trascender el ego y de ver el amor por detrás de las situaciones en las que estamos. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que más duele, la persona que más te hiere, y no es algo que es mental, no estoy hablando de la parte mental, de decir, yo tengo que perdonar al otro, yo tengo que entender al otro, yo tengo que amar al otro porque así me curo. No es algo de boca para afuera, porque tú puedes decirlo, puedes pensarlo, puedes leerlo, pero esto va de sentirlo. Mientras no sientas y hagas las acciones de amar al otro realmente y de que no tenga ni cabida el no entender poder amar a alguien que en su día te ha hecho daño, no está la cura completa. La cura pasa por trascender el miedo, por trascender el dolor. Entonces, el miedo no solamente es miedo en cuanto a la relación emoción-miedo. Estamos hablando de miedo cuando hablamos de apego, cuando hablamos de celos, cuando hablamos de control, cuando hablamos de manipulación, cuando hablamos de sometimiento, de sumisión, cuando hablamos de dudas. Todo eso nos separa de la totalidad del ser. Por lo tanto, nos separa del concepto amor, ¿vale? Entonces, cuanto más consciente soy, cuanto más consciente soy de que cada paso que doy en mi miedo forma parte de mí como ser humano y lo acojo. Cuando yo me acojo, entro en el amor, ¿ok? Y el ver que todo es amor y que la cura, llevarlo a vosotros. Hay gente que ya ha hecho su proceso, aquí, que lo hemos compartido, hay otros que no conozco, pero intentar pensar en vuestros procesos de autoconocimiento
¿Cuándo veíais una cosa que era para vosotros imposible de ver de esa forma? Y después de un autoconocimiento, después de profundizar, después de conseguir integrar esa parte del ego, llegasteis a una cura. Para mí, todas las personas tenemos una cura profunda a ser realizada, que es nuestra misión de vida. Y esa cura profunda coge entre 1 y 4 temas a ser tratados en cada persona, dependiendo el tipo de vida y el tipo de circunstancias en el que hayas nacido. Hay personas que nacen con un tema y punto, después son ramitas de temas, ¿no? Es como un tema troncal, un tema central, y después otras ramas más pequeñas. Y hay gente que nace con 4 grandes troncos, ¿no? Un tronco formado por 4 capas muy profundas a ser integradas y que tienen la capacidad de hacer. Por eso muchas veces se dice que cuando más luz tiene la persona, más ego tiene, o más aprendizaje tiene de transformación o de ayuda a través del ser, ¿no? Y yo lo veo como una entrega de amor, cuando la persona se entrega a vivir un tema, se entrega a vivir esa vida y tiene la capacidad y la conexión y la iluminación y la compañía, porque no solamente se trata de que tú aprendas a ser tú y de que tú te ames, sino que una vez que tú transformas y trasciendes tu aprendizaje, estás consiguiendo conectar eso, vuelvo a repetir, en ti, en tus descendientes y en tus ascendientes, en almas que no consiguieron llegar a ese punto de evolución. Por lo tanto, esa cura es en ese instante. Y muchas veces cogemos esas programaciones conscientes de que vamos a realizar esa transformación. Por lo tanto, ese acto solo es un acto de amor, es un acto de entrega. Y ahí sí es una entrega incondicional, sin esperar reconocimiento, sin esperar que nadie lo entienda, sin esperar comprensión. Simplemente es tu aprendizaje, es tu camino. Nadie tiene que agradecerte nada. Entonces, cuanto más tú haces, cuanto más tú cambias en tu familia, cuanto más tú integras a nivel energético, espiritual y físico en ti, menos apego tienes al resultado, más cerca de tu ser estar. ¿Por qué? Porque el apego solamente es la creencia de que necesitas algo, de que es tuyo, de que lo tienes, de que lo puedes perder, ¿vale? Y cuando tú estás conectado en tu ser, sabes que no tienes nada, que no necesitas nada, porque lo tienes todo y lo eres todo. Entonces el apego solamente forma parte del miedo. Maribel comparte aquí. Para mí el miedo es ausencia de amor y el amor ausencia de miedo. Entraríamos en un debate profundo porque para mí el amor es la esencia y a partir de ahí se da todo. El miedo, para mí el miedo no tiene ausencia de amor. Para mí el miedo tiene realmente la oportunidad del aprendizaje de amar incondicionalmente. Entonces, si yo voy a poder aprender a amar incondicionalmente a través del miedo, el miedo es puro amor. Solo que lo estamos visualizando, es como que nos proyectamos y cuando hacemos una proyección, esto es muy interesante este debate, Maribel, cuando hacemos, a mí me lo parece, ¿vale? Cuando hacemos una proyección y sobre algo siempre hay una parte de sombra. Eso no significa que la parte de luz no esté, ¿ok? Entonces, en ese momento no es la ausencia, porque la energía es todo, pero sí es el momento de no poder verlo. Entonces, no consigo ver la luz y pienso que solo es sombra, pero la sombra solamente existe a través de esa proyección. Y tiene un poco a ver con lo que Olga decía, detrás del miedo siempre hay amor. Entonces, si nosotros viésemos hasta el planeta Tierra, cuando estamos durante el día, parece que no hay luna, ¿vale? Que solamente hay sol. Pero realmente la luna está en el otro hemisferio. Sí existe, está ahí. No está ausente. En ese momento no la estoy viendo, pero eso no significa que no esté. Si me dices que ausencia, ya filosofando, si vemos que la ausencia sería el no conseguir observarlo, entonces sí, entonces nos iríamos nos iríamos al concepto de que como no lo veo no existe, ¿vale? Pero esto es lo que nos ocurre a nivel físico y a nivel de creencias cuando creemos que solamente existe nuestro físico y existe
la Rocío que veo y mi cuerpo, el que me gusta, el que no me gusta, las partes de mi cuerpo, y creo que soy eso. Y me olvido de mi esencia, que porque no la veo, ella está, que es mi esencia divina, que es mi totalidad y mi ser, que es mi conexión con el espíritu, ¿vale? Es como cuando se dice, mientras no veo un extraterrestre no creo en ellos, pero dudamos y sabemos que está ahí, que hay una energía, que hay otras energías y que tal vez no sepa cómo ellos son físicamente, porque mi mente racional necesita verlo. Entonces, para mí, la ausencia, si hablamos de ausencia puede ser, pero no de existencia. Entonces, que no lo vea no significa que no forme parte. Y la totalidad para mí es amor, y la separación del amor me lleva al miedo, pero en el fondo es el aprendizaje para volver al amor. Por lo tanto, es amor. Para mí todo es amor. Volviendo a la frase, sé que nos hemos pasado un poquito porque se ha cortado, entonces vamos, si os parece bien, voy a estar hasta y media, unos 6 minutitos más, para tampoco haceros perder tiempo por ahí. No sé si tenéis preguntas, si queréis que hable de algún tema en concreto, alguna cuestión más concreta para vosotros, para aclarar esta visión. ¿Se ha quedado claro un poco la exposición y ciertos pasos? Bien. Ok, no sé, ¿me estáis recibiendo? ¿Todo bien? Realmente es lo que se ha filosofado desde hace más de 2000 años, ¿no? Desde que tenemos conciencia y desde todos los primeros textos. Es mi forma de verlo, lo que comparto con vosotros, es mi verdad, es la que me ayudó a conseguir entender muchos del proceso de cura, tanto en mí como en otros, y en la que me sigo apoyando, ¿vale? Y me gustaría, si os apetece, que compartiésemos qué sentís cuando pensáis, si duele, no es amor. Realmente es una de las frases que para mí expresa todo lo que acompaña. Espero que me estéis recibiendo bien, ya no me confío porque se ha cortado aquí, ha dado desconexión también en Instagram. Hoy ha habido problemas técnicos, pero todo bien. Bien, no sé si hay más preguntas por aquí. Entonces, si nos quedamos en resumen, ¿vale? De todo, con que todo es amor y hasta el miedo es una proyección de ese amor, que mientras duran nuestras vidas es como el planeta Tierra y la Luna, ¿no? Que estamos proyectando y a veces lo vemos y a veces no. Si nos quedamos con esa visión y lo aplicamos en cada cosa, porque de nada sirve que hablemos 20 horas si eso queda solamente como palabras que pueden ser racionalizadas, que pueden ser discutidas o que pueden ser filosofadas. Lo que creo que es importante es que estamos en un momento evolutivo del planeta que pide un cambio, una transformación. Por esto el 2020, por eso las 2020, por eso estas lives. Y esta frase para mí indica mucho del camino de aprendizaje del ser humano, en el punto en el que todo es amor y hasta el miedo más profundo es solamente esa parte de malentendido, esa parte de limitación lógica de mis programas conscientes e inconscientes, y que he venido para eso. Y mientras que no conecto de nuevo con la esencia que soy, no consigo transformarlo. Podré dejaros, voy a buscar si lo hay en español, estaba pensando ahora en un libro
que os dejaré en las redes, porque leyendo esa parte del libro había un capítulo en el que había un sacrificio de una persona, una muerte, ¿no? En época medieval, y se mataba a una persona y los hijos uno de ellos entraba en cólera por la muerte del padre y la otra rezaba y agradecía ese momento para poder transformarse. Cuando yo lo leí en aquel momento, ese pedacito, y lo compartiré en las redes, cuando yo leí en aquel momento y dado mi proceso, me llevó directamente, lo compartiré más claramente para que vosotros lo podáis leer y lo podáis llevar a vosotros quien quiera. Yo compartiré mi experiencia con ese pedacito. Pero cuando leí aquel pedazo, automáticamente me llevó a algunos momentos de mi vida, de este proceso, en los que hubo mucho sufrimiento. Entonces, durante 20 años, desde los 17 a los 37 años, yo sufrí profundamente situaciones de familia, situaciones de quedar en la calle, de pérdida de todo lo que teníamos, de situaciones muy dolorosas de enfermedad, de gente que quería, de pérdidas. Entonces, me acuerdo que durante esos 20 años y después en este proceso, desde estos últimos 7 años, de ver luz en esas sombras, de ver luz en el dolor, y lo que me conecta es la gratitud y sí, soy muy grata poder ver luz después de tanta sombra, a no haberme perdido tal vez en rabias, en rencores, en odios profundos, que no digo que no los tuviese, sino que hay que trabajarlos, que hay que sentirlos, que hay que entenderlos, que hay que ver el amor dentro del miedo, y forma parte de un proceso. Entonces, cuando leí aquel pedacito de libro, entendí que mucha gente me decía, caray, Rocío, has conseguido transformar este amor. Pero yo cuando leía aquel libro, yo decía, no he llegado a ese punto, no he llegado a esa comprensión. Estoy lejos de amar así, estoy lejos de entender el amor desde ese punto. No estaba comparándome con el sufrimiento que esa persona estaba pasando en ese momento y aún así amaba, sino con la entrega y la fe de que por detrás de ese acto que parecía abominable y que estaba sucediendo delante de ella conseguía seguir amando. Entonces, realmente es un camino, es un proceso, es un aprendizaje donde aprendemos cada vez más a amar situaciones que antes odiaríamos o entraríamos en la reacción. Y no se trata de reacción, se trata de acción. Se trata de conectar con lo que tú sientes en ese momento y saber que si duele, que si tienes cualquier emoción que te produzca que no sea amor, es miedo, y por lo tanto es aprendizaje y hay que seguir evolucionando a través de ello. Y es la gran oportunidad que tenemos. Entonces, no os juzguéis, no os fustiguéis, no os canséis, porque el gran enemigo somos nosotros mismos, de nosotros mismos. Por lo tanto, amaros para que ese cultivo de amor en vuestros miedos cada vez haga que ese miedo se muestre más, más abierto, para poder ser trabajado, para poder ser abrazado. ¿Ok? Gracias, Silvia. Ensimismados, calladitos. Hola, Patricia, bienvenida. A veces el dolor que siento me ha ayudado a llegar al amor. Sin ese dolor no había llegado. Así es. Yo diría, Olga, que no es a veces. Revísalo si quieres. Para ti tal vez sea a veces. Simplemente revísalo. En el punto de que el camino, como digo, del miedo es un camino de aprendizaje y por detrás de él hay un gran amor. Tú has escogido ese camino. Por lo tanto, solo desde el amor podemos transformar nuestra realidad. El miedo lo usamos para ello, por lo tanto se entrega para ello. Quien muestra nuestra sombra no deja de mostrarnos la posibilidad de cambio, por lo tanto es un acto de amor de esa persona hacia nosotros mantener esa sombra. Entender que esto sucede así es la gran diferencia. Bueno, me están diciendo por aquí que se corta constantemente, hoy hubo mucho problema de conexión, hubo también ese corte. Lo que haremos es editar el vídeo del Facebook, lo colocaremos en YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube van a ser subidas esta semana todas las lives hasta hoy para que las tengáis allí recogidas. Por lo tanto, esta semana subiremos ya también esta editada para que no perdáis y compartiré con vosotros ese libro y esos textos. ¿Ok? Como se corta, lo voy a dejar por aquí. Nos hemos pasado también de la hora debido del corte
y espero que paséis y terminéis muy bien este domingo y este mes de septiembre. Os quiero mucho y nos seguimos contactando por las redes. Un abrazo para todos. Feliz domingo.